noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Hoy, como todos los miércoles, vamos a estar mano a mano con Jorge Asís en un día muy difícil en materia de contagiados y sobre todo de fallecidos. Estamos otra vez en pico de contagiados en nuestra zona, porque la cantidad que se ha producido, que enseguida ustedes van a ver detrás mío, en un 92% corresponde al AMBA, tema sanitario. Ahí lo están viendo ustedes. Hoy tenemos 51 fallecidos, 1.694 en total, 3.604 infectados, la enorme mayoría corresponden al AMBA, pero por supuesto hay muchos otros temas que abordaremos con Jorge Asís, como te decía, y también charlaremos con la mesa porque Lázaro Báez en prisión domiciliaria. Buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya podemos decir que es un hecho que Lázaro Báez está en libertad formalmente. Lo único que falta es ver qué pasa con esta famosa caución. Le están pidiendo una determinada cantidad de dinero para darle finalmente la posibilidad de ir a su casa con una prisión domiciliaria. Esto no es que Lázaro va a estar en libertad, pero esto se determinó en el día de hoy. Quieren putear, quieren culpar a alguien. A los tiempos de la justicia, 4 años no pudieron determinar si era culpable o inocente. El señor se tiene que ir a la casa. En el medio de esto, en el country, en donde va a ir, hay manifestaciones, estamos allí con nuestros móviles. La otra pandemia, así bautizada por Gustavo Marangoni, la pandemia económica que hace crujir tema empleos. Buenas noches, Maxi, ¿cómo estás? Sí, Luis, vamos a contar la destrucción de empleo asalariado formal, en blanco, en los meses de la pandemia, la cuarentena, en una economía que ya venía en 2 años de destrucción de puestos de trabajo. Bien, y hablaremos, ¿cuántos pesos hay? ¿Qué es lo que tenemos en la economía argentina dando vueltas, no? Muchos pesos, pero muchos pesos y muchos dólares. El tema es ver dónde están cada uno de ellos, pero hay una conclusión que casi spoileo. Una sociedad bimonetaria. Bien, vamos a hablar también de la reaparición de Mauricio Macri, lo tiene Nacho Ortelli, pero empiezo por algo que estamos conversando en el medio de la cuarentena, es, ¿puede haber una escisión ciudad-provincia? ¿Podemos estar hablando de que se rompe el AMBA como tal? Mira, Luis, después de estos números que se publicaron hace un ratito, pregunté en Provincia de Buenos Aires eso que había adelantado en el día de ayer, si Kicillof seguía pensando en abrir después del 17. Me confirman que sí, me marcan que estos números son de hace 7/10 días, que no son los actuales, que todavía no se está viendo el efecto de esta nueva cuarentena, con lo cual apuestan a que este número empiece a bajar en los próximos días. Bueno, uno tiene la sensación de que esta cantidad de fallecidos, 51 fallecidos, más los contagios generan como mucho temor, mucha tensión entre todos nosotros, y a su vez sabemos que después del 18 de julio la cosa está como muy difícil de sostener esta cuarentena. La doctora Carlota Ruz integra el comité de expertos que asesora al presidente. Doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Cuando usted ve estos números de cantidad de fallecidos y sobre todo de cantidad de contagiados, dice, estamos elevándonos hacia el pico. ¿En qué estado estamos, doctora? Bueno, yo supongo que esa es una posibilidad, que estemos yendo hacia el pico. Como ya lo dijeron recién, esto lo que está expresando es lo que pasó hace unos días. Y lo que nosotros querríamos que suceda a partir del inicio de esta nueva etapa del aislamiento es que en los próximos días esta curva vaya en descenso. Eso es lo que uno quisiera y es lo que uno espera. Sabemos que faltan porque son 7 o 10 días para tener un muestrario más lógico de los infectados, pero digo, ¿hay algún indicio, algún tipo de cuestión para saber si esta cuarentena de vuelta muy rígida puede estar surtiendo el efecto que uno espera? Bueno, hay indicadores de lo que se fue haciendo para restringir la circulación de gente. Es decir, sabemos que hay menos gente en los lugares donde uno potencialmente eran más peligrosos, como el transporte. Eso está bastante controlado. Quizás uno ve gente en la calle, eso es cierto, no en todos los lugares, pero también ve los negocios cerrados, ve, digamos, algunos indicios que hacen pensar que la gente está cumpliendo. No es una misma cuarentena que cuando comenzó, claro. Eso seguro que no. Ahora, estoy viendo entre usted y yo una cifra en el monitor que es 3.604 infectados, que estamos hablando hoy. Si alguien lo tiene a mano, lo que corresponde a la ciudad y a la provincia, lo desglosamos rápidamente para decirlo. Sí, Ciudad de Buenos Aires, 1.116, Provincia de Buenos Aires, 2.222. Estamos hablando de 3.300... 3.338 entre los dos distritos. Claro, y que acá estamos viendo, doctora, estos 3.300, alguna vez se dijo que superados los 3.000 contagios en el AMBA, ahí los tenemos,
la situación puede poner en estrés o complicación el sistema sanitario, particularmente las terapias intensivas. ¿Cuánto mira con atención estos 3.338 casos? Lo que pasa es que no nos olvidemos que nosotros estamos en el pleno del plan Detectar. ¿Y eso qué significa? Que nosotros estamos yendo a buscar a los pacientes, no esperando que los pacientes vengan. En general hay un aumento del número de casos, porque además se los va a buscar, porque el objetivo fundamental es buscarlos, aislarlos y bloquear la posibilidad de contagios. Pero en general esos pacientes son leves, no son los que están ocupando las camas de terapia intensiva, y entonces es como un número diferente, no es el mismo número que al principio nosotros veíamos que expresaba lo que la gente venía a la consulta. Claro. Esto es yendo a buscar los pacientes, entonces es como distinta la interpretación. La entiendo. Sí, Romina. Sí, le quería preguntar a la doctora, por esto que venimos hablando de Cava y de la provincia de Buenos Aires, si desde el punto de vista médico, epidemiológico, porque acá hablamos de la cuestión política, digamos, ¿es posible que un distrito abra y el otro no, digamos? Si realmente hay una posibilidad de que se sumen el número de contagios o si realmente si Ciudad de Buenos Aires le dan unos números distintos y que le permitiría flexibilizar más que a la provincia de Buenos Aires, podría abrirse. La verdad que a nosotros nos resulta difícil imaginar que pueda haber una separación muy concreta, porque es muy raro. Esto es todo como un todo, ¿no es cierto?, el AMBA. Ahora, es cierto que puede haber medidas diferentes que se tomen dentro de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a las que se puedan tomar en provincia, que de hecho ya las hubo. Eso sí pienso que es más factible que se dé, pero no veo particularmente muy posible esta división, o sea, pensar que uno cierra el flujo de gente de un lado al otro es bastante poco fácil de imaginar, ¿no? Claro. Es bastante difícil de imaginar. Hoy se introdujo algo, doctora, que a ver si usted nos puede explicar. Yo francamente quedé confundido. La doctora Bisotti dijo, cualquier resfrío a partir de ahora es COVID. El doctor Quirós dijo, esto no se aplica en la ciudad, pero en realidad es un criterio científico como corresponde. Pues digo, ahí la cosa empieza a complicarse. Digo, si uno estornuda, tiene un poquito de agua en la nariz, se da por presunto COVID. ¿Qué se quiere decir con esta expresión? Lo que se quiere decir en realidad es que en este momento lo que está circulando es el COVID. ¿Esto qué quiere decir? En la época que nosotros teníamos el H1N1 en el 2009, cuando apareció la pandemia, todos los otros virus que normalmente circulaban, el influenza común, el sincicial respiratorio, adenovirus, todos los virus que normalmente circulaban, pasaron a ser sustituidos por el H1N1. Y en este caso pasa lo mismo. El porcentaje del resto de los virus es muy mínimo en este momento, es decir, 2, 3%, muy poquito, cuando normalmente el sincicial respiratorio ocupaba más del 60-70% de los casos y en los chicos casi el 80%. Entonces, esto es lo que quiere decir que cuando hay un cuadro de infección respiratoria, lo primero que uno tiene que pensar es en el COVID. Claro. Ahora, no es que cualquier resfrío puede ser, simplemente que cuando hay algún síntoma compatible con los criterios de definición de caso, uno tiene que pensar no que es una influenza, no que es un adenovirus, sino que muy probablemente sea un COVID. Pero digo, tengo un resfrío, me resfrío, estornudo, no tengo fiebre, tengo lo clásico, un resfrío. ¿Qué hago? ¿Llamo a los números de provincia o de ciudad para que me hagan el hisopado y ver si yo tengo o no COVID? No, si uno no tiene ninguna cosa diferente, porque puede ser que también tenga una alergia o tenga, es decir, estornudar solamente no significa estar enfermo y mucho menos pensar en esta opción. Bien. Pero es uno de los síntomas que acompañado con otros puede ser una evidencia. En ese caso uno tiene que consultar, pero no es que un resfrío común es COVID. Claro. Exacto. Claro. No. Ahora digo, en el medio estoy de una discusión política, Nacho, que se está dando
por cómo abordar la cuestión sanitaria. Contanos. Sí, y hoy reapareció Mauricio Macri y mandó mensajes en señal política. Hoy planteó Mauricio Macri que claramente el gobierno estaba tomando decisiones solamente pensando en lo sanitario y pidió una reacción en ese sentido. ¿Qué está pasando en el gobierno respecto al coronavirus? Ahí empiezan a surgir dudas. Viste que hasta este momento se estaba hablando del AMBA, ahora empezaron en los últimos días a haber otros factores. Por ejemplo, Luis, hoy hubo 17 distritos con contagios. 17 distritos con contagios. En provincias. En provincias. Claro. Si bien está mayormente concentrado en la ciudad y en la provincia, como repasábamos antes, hay 17 distritos. Solo 4 tienen menos de 10 casos. Repasémoslo. Corrientes, Salta, Santiago del Estero y y Tucumán. Esos son los que tienen menos de 10 Menos de casos 10. cada uno, que ahí los tenemos desglosados. O sea, Tucumán solo 1, Corrientes 4, el más alto Santiago del Estero. Pero Solo hoy tuvieron menos de 10 casos. Tienen muchos más, pero solo hoy tuvieron menos de 10 casos. Una buena noticia que siguen en el gobierno es que por primera vez después de varios días en ascenso constante bajó la ocupación de terapia intensiva. Este punto es clave en base a lo que planteaba Romy porque es lo que están mirando para ver si descomprime el sistema y pueden abrir. Yo Claro. entiendo, según lo que hoy me decían en Provincia de Buenos Aires, que no va a llegar la sangre al río. Me parece que van a ponerse de acuerdo tanto Larreta como Kicillof. De hecho, el lunes se van a encontrar. Ya hoy lo comentó Horacio Rodríguez Larreta en el Zoom que mantuvo con el presidente, de que estaba agendada esa reunión. Entiendo que va a haber acuerdo. Ahora, ¿cómo reaccionan los ciudadanos en las encuestas que hacen los gobiernos de cómo están viendo las gestiones? Hay encuestas al respecto. Hay muchas encuestas, muchas las trajimos acá. Ayer contábamos que si hay un consenso, digamos, yo no sé si va a llegar creo que no, digamos, coincido en esto con Nacho, se está trabajando y mucho. Ayer contábamos esta reunión que van a volver a tener los 3 y creo que va a haber otra previa al anuncio. No van a dejar nada suelto, pero es muy artesanal el trabajo político que se está haciendo. Particularmente creo que lo está haciendo Santilli, pero digamos Santilli con Cafiero están ahí tratando de limar las asperezas que no son menores porque Kicillof realmente está muy preocupado por el tema de las camas. Ahora, la verdad es que entre los 3 lo que están de acuerdo es que no hay más resto, margen, bolsillo, paciencia, Claro. ánimo, llámalo como quieras para sostener esta cuarentena y que tienen que ser ahora sí creativos. Ahora sí, esto es cómo evalúas la gestión del gobierno nacional. ¿Cómo impacta, digamos, la mirada que tiene la población? Esto es sobre, realmente, digamos, es un muy buen trabajo que hizo la gente de la Universidad Nacional de La Matanza, que es interesante, pues miran, tanto ciudad como provincia de Buenos Aires y gobierno nacional. Yo creo que mirar por las dos. colores. Yo miraría por colores, ¿no? Ahí está, dale. El verde era muy bueno. Fíjate Sí. en abril, prácticamente 75%. Sí. En mayo el 61%, hoy la mitad. O sea que la mitad se corrió de Sí. aquel muy bueno que había tenido inicialmente. Sí, y esto estamos hablando de la gestión del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque también ayer lo veíamos con respecto del estado de ánimo. En abril o cuando empieza marzo-abril, decís, bueno, toman una determinación, vamos a seguirlo, el comité de expertos, vemos los resultados. Hoy lo que está pasando y que es muy difícil de explicar es que haya igual muertos, por supuesto, y la cantidad de contagios que tenemos, cuando lo que dicen es que hubo un problema de comunicación inicial que tuvo que ver con la cuarentena dura va a evitar que haya contagios de COVID. No es cierto, iba a haber contagios igual. Muertos íbamos lamentablemente a tener que contabilizar Eso es igual. muy interesante. Bueno, eso planteaban. El problema es que lo que buscaban era que ese famoso achatamiento de la curva para evitar que colapse el sistema de salud. Claro, pero repaso esto porque me parece muy interesante y te doy, Maxi, para que me des tu opinión. Cuando arrancamos, las 3/4 partes decía, bárbaro, Vamos. es esto lo que tenemos, vamos, me la banco, esto es tremendo. Sí. Ya en mayo empezaba a caer un poco, ahora estamos en la mitad. Y fíjense, porque el regular está más o menos constante, 15, 21, 21, es el muy malo. El muy malo. Del 9, que había arrancado, que era muy poquito, 17, el doble, pero ya está en el 28. O sea, hay una sensación, Maxi, de la gente diciendo, che, en serio que el 18 ya está, porque me hiciste hacer esta cuarentena y no surtió el efecto que yo esperaba. Sí, sin duda hay mucha presión social, la economía está totalmente derrumbada y eso está generando, de hecho el gobierno hoy anunció que la tercera cuota del IFE, que pensaba y había dicho que le iba a recortar solo para el AMBA, para el área metropolitana, la va a dar en todo el país. Estamos hablando de la cuota de junio recién, ¿no? Recién se está cobrando, 4 millones de personas recién están terminando de cobrar la cuota de mayo. Pero, ¿por qué hace esto el gobierno? Porque los gobernadores le dijeron, mirá, necesitamos margen de acción, Claro. si cerramos, abrimos y demás, y que la gente tenga algún ingreso
adicional. Pero te quería decir algo de las estadísticas Sí. que estamos viendo respecto a las camas de terapia intensiva y los fallecidos. Nosotros decíamos que el 5% iba a terapia intensiva, que es lo que se decía originalmente, y es lo que sucedía, por ejemplo, en abril. Pero ahora están mostrando las últimas estadísticas del último mes, y sobre todo en las últimas semanas, que solo el 1,7% de los contagiados va a terapia intensiva. Y poco menos del 2% del total de contagiados fallece. ¿Qué significa eso? Supongamos que tenemos 3.000 contagios diarios para hacer un número redondo hoy. Bueno, que efectivamente es muy probable que de esos 3.000, el 2% fallezca dentro de 2 semanas o 3 semanas. Bueno, el 2% de 3.000, estás hablando 60 personas. 60 personas. Y también estás hablando, efectivamente, que alrededor de 55 personas van a estar también en terapia intensiva. Es decir, entre 55 y 60 personas van a estar en terapia intensiva. Sí. Bueno, son números menores a los que se evaluaba anteriormente, porque si vos haces el 5%, bueno, estás hablando de que 150 personas van a ir a terapia intensiva, y eso daban los números del colapso dentro de 20 o 30 días. Que no registraron. Claro, ya con solamente 1,7% yendo a terapia intensiva, y bueno, te da bastante más tiempo en términos de las ocupaciones de la terapia intensiva. Probablemente sea por eso esta caída de decir, no lo estoy viendo. Hay más evaluaciones, Sí, por eso Romina. decía, cómo impacta, digamos, tanto en el gobierno de Kicillof como en el de Larreta. Fíjate la Este es provincia. Kicillof, esto Este es es el gobierno provincia. de Kicillof, exactamente. Bien. Recordemos lo que era el gobierno nacional. Tenés a los tres. Si querés por las tres caras, ¿cómo impacta? Esto lo hace la Universidad de La Matanza. ¿Cómo impacta la gestión del COVID en cada una de las gestiones? Provincia, nación y ciudad. Acá tenés Kicillof. Acá de vuelta a los verdes. Arrancamos con un muy bueno, casi el 60%. En mayo ya casi el 50% y hoy 43%. Que sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Sigue siendo alto, que sigue siendo alto, y es algo que veníamos viendo cuando mirábamos particularmente algunos distritos del conurbano. Profundo temor al contagio, cada vez más gente conocida que está contagiándose, y eso hace que de alguna manera, más allá de la gestión, entiendan que hay que acompañar. Mucha gente acompañó. Vamos a ver la de la Ciudad de Buenos Aires también, que la tenés, pero ves que es parejo la caída, ¿no? Y le quiero consultar a la doctora Ruz, porque me parece que desde el punto de vista sanitario hay que mirar esto, que es decir, che, hay un cansancio, ¿no? Ciudad de Buenos Aires arrancaron Mirá lo que era. 72. Fíjate cómo cae en abril. En mayo cae el 57 y hoy el 48,6. O sea, doctora Ruz, esto que me parece políticamente se lee como un cierto, che, arrancamos, te bancamos, pero la situación sigue habiendo contagios y demás. ¿No pone en crisis después del 18 pensar en una cuarentena más dura? Sí, por supuesto que hay que considerarlo. Es cierto, hay una realidad, es decir, cuando se comenzó esto, lo que sí tenemos que tener claro es que en la primera etapa, cuando se tomó la primera decisión de la cuarentena, es lo que nos permitió a nosotros sobrellevar y sostener el sistema de salud, que no estaba en condiciones. Claro. Y durante ese tiempo se puso mucho en poder sostener, aumentaron las camas, el entrenamiento, los test, un montón de cosas que si no los hubiéramos tenido, no hubiéramos podido sostener como estamos ahora. Lo entiendo. Ahora, es cierto lo que usted dice, que la gente está cansada, y eso es una realidad que no la podemos negar. Obvio. Ahora, Nacho, digamos, ayer Kicillof decía aquí en el programa, no hay grieta entre la ciudad y la provincia. ¿Se sigue barajando esto que planteaba Romina, de si va a ser un bloque, no hay un bloque, se va a poder dividir? ¿Qué pasa con eso? Yo estoy convencido de que va a ser un bloque, no se va a romper el AMBA. La postura de Kicillof, puede que tenga que ver con estos números que presenta Romy, es de flexibilizar, entienden que no hay más margen. De hecho, en el cumplimiento de esta cuarentena es muy positivo. En la última reunión que tuvo Kicillof con los intendentes, el feedback que le transmitieron los intendentes fue: se está cumpliendo incluso mucho más de lo que nosotros pensábamos, interbarrial, están viendo que hay un cumplimiento mayor a lo esperado, pero saben que no pueden renovarlo. No lo pueden renovar si la situación sanitaria no se desborda. Ahora, si la curva de contagios continúa en alza, la próxima semana probablemente haya un viraje, pero según los números que están barajando, de hecho, hoy cuando consulté sobre estos casos que surgieron hoy, me dieron dos explicaciones. Una, que era esperable porque se están viendo casos de antes de esta cuarentena,
y la segunda tiene que ver con los testeos. Ayer comentábamos que había un cuello de botella de 20.000 hisopados en la provincia que todavía no tenían resultados. En las últimas horas se pudo destrabar después de la gestión que hizo Kicillof con el ministro Ginés González García, y en los testeos y en la muestra de hoy que supera los 10.000, mañana va a estar los números finitos, pero supera los 10.000, están varios de esos pendientes. Sí, Romina. No hay grieta en tanto y cuanto el anuncio que se vaya a dar, coincido, digamos, que va a ser consensuado, pero por el enorme trabajo que se está haciendo a nivel político. Si vos hablas, y todos hablamos con funcionarios en off, Sí. la verdad que hay una posición completa, a ver, muy antagónica entre provincia y ciudad. No lo quieren contar, no lo contan hacia afuera, en las notas son todos políticamente correctos, y lo entiendo, pues también saben que no hay... No hay margen. No, el hartazgo también tiene que ver, porque, digamos, para la politiquería, digamos, hoy en día, la verdad es que nadie tiene ganas de eso. Ahora, si vos hablas, la verdad que hay uno preguntándose por qué yo tengo que acompañar a este. De hecho, cada tanto, el más rebelde en este sentido es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cada tanto, a pesar de que piden que todos estén calmados, salta a decir, pero Ciudad tiene más cada 100.000. Termina de decir, no hay grieta. Le Todo sal- esto, yo, digamos, no, Bueno. es una infidencia que no, de ninguna manera rompe ningún código periodístico. Después de grabar la nota, se me hizo llegar de parte de la provincia de Buenos Aires la cantidad de contagiados más alto, el índice más de la capital federal de la Exacto, provincia. y Capital Federal, ¿qué te contesta? Él quiere jugar cada 100.000, entonces yo le voy a comparar cada 100.000 a ver cómo nos va. Eso está pasando, digo, no me parece que esté mal contar que esté pasando. Sí está bueno que se sienten a una mesa, que traten de consensuar y que entiendan que va a tener que tener una política común. Pero eso Ahora, ocurre también es desde el cierto que la principio, ciudad... Romy. Sí. Esa situación yo la advierto desde el principio. Nunca noté tanta sintonía en abrir de los dos distritos como en este momento. En otro porque- momento Kicillof decía, Porque no, mirá yo no quiero abrir. mirá los números. Claro, por eso, porque por mirá eso. los Yo creo que hay dos números. cosas, Gustavo, Claro. que son los números y un hecho absolutamente incontrovertible, que es la destrucción de empleos que Claro. vos planteaste, Total, sobre la que total. yo querría Sí, detenerme. exacto. Vos en marzo Exacto. abriste, digamos, tomaste la decisión y hasta marzo era gratuita. Claro. Claro. En abril te llegó la primera cuota Claro. cuando se empezaron a perder empleo. En mayo, en junio, entonces se te hace gravoso mantener esto. Empezás a ver haces? el costo. Al Claro. principio es todo promesa. Lo digo en el buen sentido. Sí, Obviamente sí. es la expectativa, vamos a vencer esto. Después, cuando el bolsillo enflaquece, cuando las balas pican cerca, cuando se queda sin trabajo un familiar, cuando cobra menos un pariente tuyo, cuando en tu hogar tenés que empezar a restringir, se traduce lo que Pero mostró Romina en los tres distritos. nobleza Porque obliga. si fuese en uno todavía. Nobleza obliga, Exacto, nobleza obliga exacto. es Jorge Asís, que ya está sentado detrás de cámara, que lo empezó a plantear desde este momento. Dijo, ojo, porque la paciencia se está agotando. No porque nadie quiera ser rebelde ni llevarse nada por delante, porque empezaba a pecar el bolsillo de los empleos. Contame qué pasó con los empleos en todo este Claro. tiempo, Maxi, por favor. Fíjate, ahí tenemos los datos. Esta era una economía que venía en una situación dramática, la veníamos contando en los últimos 2 años. Fíjate la recesión de Macri que empieza en abril del 2018 hasta diciembre del 2019. En esta economía se perdieron casi 280.000 empleos asalariados registrados, es decir, son los mejores empleos. En blanco, Claro. asalariado, registrado, con todos los beneficios sociales, se perdieron 280.000 empleos en la era Macri, desde Año y abril medio. hasta diciembre del 2019. Año y medio de abril del 18. Claro, cuando le estalla la crisis, pasaron claro. cosas, se lo pasaron lleva puesto cosas. a Macri, por eso obviamente Macri deja de ser presidente, 280.000 empleos perdidos en blanco. Bien. Después está el sector informal y demás. Olvídate. Exactamente. ¿Cuánto se calcula Y más la- o menos? y una- Si yo pierdo un empleo en blanco, ¿cuántos en más o Y menos? pueden ser dos en negro porque Claro. es un sector que hay estimaciones distintas del INDEC y demás, pero por eso yo quería tomar, estos son los datos oficiales. Esto es AFIP, Claro. Sistema Integrado Previsional Argentino, está la información, se te dio de baja del puesto de trabajo porque la persona fue despedida o cerró la empresa. Fíjate el impacto de la cuarentena. Ya entre abril de este año, mirando a enero, Sí. es decir, en apenas 4 meses, 193.488 puestos de trabajo menos. Sí. Es decir, que solo en 4 meses Claro. destruiste casi 200.000 puestos de trabajo. De hecho, este es el dato del CIPA que informa el Ministerio de Trabajo. Tenemos el dato ya de mayo, directamente de AFIP. Hay algunas diferencias con el dato anterior, pero este es el dato crudo de AFIP. AFIP está mostrando ya mayo-abril respecto a marzo, es decir, el impacto pleno de la cuarentena y de la pandemia respecto al mes previo cuando no había cuarentena, no estaba el impacto pleno de la pandemia, 285.000 Pará que quiero resaltar puestos de esto. trabajo perdidos. ¿Esto es mayo, solo en mayo? No, mayo y abril Ah. respecto a
marzo, al mes anterior a la... Son 2 meses de cuarentena. Claro, pero llegaste a 290.000 para hacer Es número decir, redondo. perdiste en 2 meses de cuarentena lo que se había perdido en una economía que estaba destruida de 1 año y medio de recesión de la era Macri. Y acá no tenés desglosado Y por actividad. fíjate, la construcción, Claro. que es un caso especial, tiene un fondo de desempleo y demás, pero efectivamente ha habido un ajuste importante. Restaurantes y hoteles, comercio, industria manufacturera, que era el gran perdedor de empleos en la era Macri. Se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo en el último año y medio de Macri. Lo que quiero decir con esto es, venías perdiendo 280.000 puestos de trabajo Claro. antes de que te agarre la pandemia y la cuarentena. Y ahora, en unos poquitos meses, perdiste Pum. otros 280.000 puestos de trabajo. Es decir, esta economía, en abril, mayo de este año, tiene más de 500.000 puestos de trabajo menos formales, registrados en blanco, asalariados, de lo que tenía en abril del 2018. Es una catástrofe Es desde una el punto de vista económico y social. Y ha sido un milagro que esta sociedad, viniendo golpeada como venía, bueno, haya soportado y haya bancado tanto tiempo de cuarentena como política sanitaria para minimizar Claro. el número de muertos. Doctora, para despedirla y agradecerle como siempre a la doctora Rus, ¿cuándo tendremos una noción clara, objetiva de qué efecto tuvo este endurecimiento de la cuarentena? Bueno, hoy se cumple una semana del comienzo de esta nueva etapa. En realidad uno espera cambios entre los 10 y 14 días. Puede ser que antes se vea, pero ese es el momento en que uno espera mayores cambios. Así que tenemos que esperar todavía. Gracias por atendernos como siempre. No hay por qué. Buenas Hasta noches. luego. Como si esto fuera poco, irrumpe hoy la noticia, Lázaro Báez queda libre. En realidad está mal dicho, queda libre, pero por lo menos tiene una libertad morigerada. Sale ¿no? del penal, Exacto. sale de la cárcel después de 4 años y un poquito más, estaba con una prisión preventiva, 2 juicios. Justo ayer Mariano Cunio hacía referencia a que los últimos juicios, problemas técnicos no permitieron, casi al filo, cuando ya tenía pedida en uno de los juicios, él está cursando ahora 2 juicios orales, pero en uno de los juicios ya una de las querellas había pedido la condena, había llegado a decir, para este señor quiero tanto. ¿sabes? Bueno, problemas técnicos. Esto es un poco la historia. Repasame la historia del señor Lázaro Báez. Lázaro Báez está preso desde el 6 de abril del año 2016 en juicio por la ruta del dinero y la obra pública. Tenía preventiva por una de las maniobras de dinero MIP y por el entrevero. En una había conseguido arresto domiciliario, en otra no. Lo veíamos en el juicio y lo cierto es que nadie puede estar 4 años, y esto lo van a discutir, pero 4 años y pico en prisión preventiva no puede ser una condena anticipada. Lamentablemente, ahora van a decir, están defendiendo a Lázaro Báez. La verdad que cuesta más ponerse a decirlo de Lázaro Báez de alguien que nos caiga sumamente bien, que esté con 4. Hay gente que está con 4 años y probablemente, pero están mal detenidos. Esto está bueno Acá que lo reiteres. sí. O sea, ¿cómo es el sistema? Nosotros Sí. tenemos una primera parte en el Instrucción. sistema penal que se llama instrucción, que es colectar la prueba, buscar toda la prueba para llevarte a juicio oral, hacer esa prueba, rendir esa prueba y ver si hay una sentencia. ¿Cuándo te dejan detenido en prisión preventiva? Cuando vos te puedes fugar o cuando puedes entorpecer la causa. Y hay Pero muchas pruebas de que trató de entorpecer la investigación, vendió lana cuando no podía, con bienes inhibidos, movió plata cuando la plata se suponía que afuera no la podía mover, todo eso lo hizo. Quien te puede terminar la culpabilidad o la inocencia es un juicio oral y público. Lamentablemente ese juicio no llegó en tiempo y forma, por eso digo, si alguien quiere enojarse, Claro. la verdad que enójense, sí, es un momento de enojarse con la justicia, porque en 4 años y un poco más, no pudo determinar con un muy buen trabajo de instrucción, porque los jueces de instrucción tenían, digamos, una enorme cantidad de indicios de que Lázaro Báez había choreado, había lavado plata. No pudieron probar que esa plata era efectivamente de Cristina Fernández de Kirchner, por eso la famosa ruta del dinero acá terminó siendo la ruta del dinero, porque no se pudo probar, aunque Cristina Kirchner declaró, pero realmente había mucha prueba contra Lázaro Báez. Ahora, digo, la verdad, sí. creo que lo hablábamos hoy. Sí. Es un buen momento, y qué sé yo, siendo el abogado, yo no me voy a poner a analizar si es un buen Aparte, momento o es un mal vos momento. planteaste el tema desde el lugar que me parece que hay que plantearlo, que es, algunos vamos a hacer el reclamo a la justicia, pasaron 4 años para instruir una causa, 4 años, y la verdad es que ahí pasan 2 cosas. O los extraterrestres nos invadieron, cosa de lo que no tengo novedad, o en realidad se usa la instrucción y la prisión preventiva como un apriete para, en un caso de una persona que cometió, o por lo menos hay una apariencia grande de que afanó. Enorme. Enorme. O sea, Lázaro Báez no es una persona que pueda decirse soy un perseguido. Todo lo contrario. El cuento es que la justicia utiliza esta situación para, según la necesidad política, hacer lo que está haciendo. Ahora, Bueno, Luis, perdón, una bien. pregunta que también por ahí es polémica.
pero le están dando la prisión domiciliaria, el arresto domiciliario, no es que lo están liberando. Le ponen una digo, Claro. es como, son tan caretas a veces, perdón, ¿no? Por el tecnicismo, pero digo, es la justicia, porque si vos lo vas a liberar o le vas a dar la domiciliaria, porque entendés que realmente no podés más, porque ya los fiscales lo dijeron, ya se opusieron, o sea, ya no tenés más recursos para tenerlo detenido porque no pudiste hacer el juicio. Si lo vas a mandar a la casa con una tobillera, ponerle una fianza, que el tipo, si la paga, digamos, si saca la plata y la paga, estaría cometiendo un delito porque tiene todo inhibido, embargado. Son como 5 millones de dólares, Sí, ¿no? sí, o sea, Al es, blue. es como una forma de la justicia de decir, bueno, lo tengo que dejar, pero le pongo esto que, para que la sociedad vea que yo le estoy poniendo, no una fianza difícil. Mira, ya está, la verdad que la decisión, hoy lo dimos Está temprano, de liberarlo. Estaban muy enojados Bien. los vecinos del Sí, barrio. contamos. De Pilar, Bueno, no sé qué. me quedó hablar de la reaparición de Macri y de lo hacemos mañana, gracias a usted, porque me voy a ir a sentar con Jorge Asís. Profesor, maestro, ¿cómo le va? Rosarino. ¿Cómo está? Me Feliz dicen mi Día de amigo la Rosarino, Patria. igualmente. Estamos en 9 de julio, es el Día de la Patria, efectivamente. Me saludan mi amigo Rosarino por la calle, así que te lo debo. ¿Querés que empecemos de atrás para adelante? Lo que vos quieras. Con esto de Lázaro Báez. Sí, que te lo dijo muy bien Romina, todo, ¿no? Mira, yo escucho tantas cosas, incluso cuando escucho agravios a Lázaro Báez. Que Lázaro Báez empezó con Australia, apenas empezó el gobierno de Macri. Lázaro Báez venía con Néstor Kirchner desde hacía mucho tiempo. Te diría, antes de la Austral, lo hacían con Gotti. Gotti. Gotti, la gran empresa de Santa Cruz y demás, la manejaba Lázaro con un porteño que después iba a ser más o menos conocido, que es el que prácticamente manejaban lo que era una empresa que estaba muy mal gestionada y tenía problemas. Y Austral surge cuando ya Gotti no podía operar más. Te pregunto, ¿no? ¿Quién era el porteño conocido? Clarence, Clarence. le decían el porteñito, Clarence. Hoy no sé qué decía Clarence, que era el financista de Néstor Kirchner. Nunca lo vio a Néstor Kirchner. Es muy curioso, eso es para una peliculita de Netflix. Porque no lo podía ver a Néstor Kirchner porque el que, digamos, lo bloqueaba el paso, era una relación directamente de Lázaro Báez. ¿No es cierto? El que tenía Austral inventado era Clarence y ya habían hecho unos cuantos negocios Lázaro en Santa Cruz con Gotti, con Claro. lo que fue en aquel momento Inverness, que también se arma Inverness cuando Gotti no podía por todos los problemas financieros que tenía cobrar. Y da para quedarse con la obra pública de la provincia. Ahora, O sea, había, Gotti, pero había varias que también tenían que ver con... Es el estilo de El Furia. En realidad, yo tengo una tesis, escribo algo al respecto. El gran error de Kirchner fue morirse. Y el gran error de Macri fue perder. Kirchner con su muerte y Macri con su derrota dejaron un tendal de muchas cosas que estaban irresueltas. pero ahondá porque lo has dicho y lo has escrito mucho en el estilo del Furia. El Furia, por las dudas, Néstor, para los que hacen mal si no leen Jorge Asís Digital, les van a pasar cosas. ¿El estilo de Néstor cuál era? El estilo de Néstor, digamos, todavía no se escribió la historia de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía un estilo de construcción de poder recaudatorio. Para él la cuestión recaudatoria era fundamental. Para hacer política había que tener plata. En su caso pudo haber existido una patología. Un hombre que construyó mucho al respecto, aparte con una gran responsabilidad de ocultar que se enterara la esposa de lo que juntaba, ¿no es cierto? Vos preguntabas hoy, por ejemplo, para el kirchnerismo, para el cristinismo, para la doctora, es un momento difícil. ¿Por qué? Porque la liberación
o la domiciliaria de Lázaro y la muerte de Fabián Gutiérrez trae otra vez al primer plano la cuestión de los bolsos, la recaudación y la fantasía que todavía existe en Santa Cruz, y casi te diría que yo no quiero hacer nunca periodismo autorreferencial, pero yo tuve algo que ver cuando yo escribí Fornox, la búsqueda mitológica del tesoro, el Fornox de Santa Cruz, que su máximo delirio, que no lo podía haber imaginado ni siquiera Gabriel García Márquez, era Marijuán con esas excavadoras y 400 periodistas detrás mientras hacían pozos en la Patagonia, buscando el Fornox que no está. Que la verdad no hay Fornox ahí. En algún momento pudo haber existido, pero es una fantasía. Pues es que ayer escuché, no importa quién, a un periodista diciendo que que se sigue diciendo que el dinero está enterrado. Bueno, que vaya otra vez otro fiscal, que no vaya otra vez Marijuán, pobrecito, a posear todo. En realidad, bueno, vamos a Fabiancito, a Fabián. Eso te vi porque te vi en las redes decir no voy a hablar demasiado, pero capaz que con mi amigo Rosarino digo algo, así que venga. ¿Qué lees de la muerte de Fabián Gutiérrez? No. Primero, a mí me causa gracia cuando de pronto desde los medios se dice un secretario, ¿cómo pudo haber juntado? Cuando hay una onda, si vos querés, de mucho movimiento económico, ser secretario de un poderoso es muy importante. Hay empresarios que están dispuestos a pagar por una audiencia, por participar de una gira, por estar más o menos cerca, ¿entendés? Hay algunos que lo hacen bien, algunos otros que se pueden exceder. Tengo entendido que Néstor Kirchner de entrada echó a uno porque se enteró que cobraban entrevistas de él. Pero ¿cuánto, pregunto en mi ignorancia, cuánto podés cobrar un acercamiento al presidente por audiencia o por No me gira? preguntes quiénes. A un tipo le cobraron 3 palos por una reunión. ¿3 palos verdes o del...? 3 palos, ponele que fueron argentinos en ese momento. ¿3 millones por una reunión? Por una reunión. ¿Y los pagó? Creo que los pagó, sí. Y no solamente los pagó, sino que el que gestionó se lo dividió con el presidente. ¿Qué querés? ¿Querés estar cerca? Paga. Y de pronto es una marginalia, si vos querés, muy fuerte. ¿Y da para tanto el negocio? Para Algunos, todo esto no hoy. No hoy porque hoy no conseguís ni siquiera una pyme que quiera irte en alguna cosa y estar cerca. Pero hubo momentos Sí, es verdad. de ministros Es con verdad. presidentes que hicieron viajes. Por favor, te pido, no me hagas hacer nombres porque tengo que ir a declarar. Pero, qué sé yo, había ministros que salían a las 6 de la mañana a caminar y la cantidad de empresarios que yo vi con zapatillas, 6 menos cuarto, y todos para ver si están cerca, digamos, cuando pasa en años pares y pasan momentos de cierto enriquecimiento, por supuesto hay mucho movimiento al respecto. Y de pronto un secretario más o menos puede tener rebusque. En el caso de Fabiancito, si vos querés saber qué es lo que se cuenta, qué es lo que se sabe, el muchacho fue leal y estuvo muy bien, por más que digan... Que se arrepintió y que eso. se arrepintió. En realidad hubo algún problema, que esto tampoco yo te lo puedo demostrar, pero se habla en todos los comederos, si vos querés mitológicos. Se registró una vez una mudanza después de la muerte de Néstor Kirchner para Santa Cruz. La señora era presidente, estaba acá, no había nadie quien se manejaba y bueno, se manejó
Y muchas cosas de esa mudanza desaparecieron. Espera que no he entendido. Una mudanza de la familia Una, presidencial. una mudanza de muchas cosas que tenían que ver con Néstor. Con Néstor había muerto ya, Sí. ¿eh? Y entre cosas que faltaron 2 freezers. 2 freezers Que no tenían helado. herméticamente cerrados de 2 metros por 1,10 que desaparecieron. La desaparición de esos freezer, que por supuesto todo en silencio porque no se habla al respecto, desata una imaginación de qué es lo que podía haber estado oculto adentro de esos freezer que desaparecieron. Simultáneamente, ruptura con estos muchachos y aparecen los negocios de Fabián, que no son tantos, hay muchos, vos podés leer en cualquier enumeraciones, pero cosas importantes que tenía Fabián, tenía una posada en Tierra del Fuego en Ushuaia, tenía un porcentaje muy importante del Hotel Comercio, con los de la Torre, que a su vez los transfiere, los vende, los testaferrea, y hay una complejidad de representantes, y bastante complejo también porque hay algunas cosas muy complicadas que se hicieron en la misma escribanía del abuelo de uno de los chicos que está Sí. imputado. Pues para, porque yo necesito recapitular. Primero me quedo pensando en esa salida laboral que creo que muchos no vieron, que es ser secretario del presidente. ¿Cuánto da, no? Porque me pienso En muy... momentos de euforia y de crecimiento del país. A tasa china. A tasa china. Hay que recordar con soja y suerte, como decía algún Soja editor y de suerte y estar cerca. Claro, digo, pero ¿qué No salida me laboral? hagas hacer nombres, pero por ejemplo, algún viaje que se hizo a algún lado estaba lleno de empresarios que querían mostrarse cerca del poder. hermano. ¿El viaje a China no? Posiblemente. Uy, me acuerdo perfectamente de esa comitiva. Posiblemente siempre hubo, digamos, no es, ay, mira vos, el secretario, ¿cómo? Con un sueldito. Claro. Hay que conocer un poco más, pero el movimiento. Está claro. ¿entendés? Ahora, me quedo, que lo quiero reiterar porque, salvo que yo lo lea en una novela del autor de Flores robadas, en Los Jardines de Quilmes, no lo puedo creer. Una mudanza de parte de los bienes En fallecidos. el Tango 01. Mudaron 2 freezer. Mudando muchas cosas y entre ellas 2 freezer que no aparecieron más. Y eso desata algunas fantasías. Fantasías. Algunas fantasías. No podemos probar. Yo se no puede. vi los freezer, no tengo idea. Nadie habla de... ¿Vos te das cuenta que país onírico, no? Por supuesto Estamos que diciendo al onírico, aire, por supuesto que son en oníricos. Te el estoy comentarista diciendo, más importante que tiene este país. Te digo eso y de pronto la fantasía tiene que ver con que a lo mejor creen que ese muchacho está cerca del Fornox. De pronto el hecho de que el pibe puede estar, y el pibe tenía problemas de efectivo, no tenía efectivos. ¿Hoy? Últimamente no tenía problemas de efectivo el muchacho, no tenía muchas cosas. Y lo que tenía con testa que de pronto hubo algunos aprietes por diciendo sacame de la causa del lavado y amenazas, porque de pronto hay algún tipo que se puede atrever a ser palo blanco de algo, pero si no hay problemas. En cuanto hay problemas quieren rajar, que es una casa en un country importante que tiene por aquí, y no mucho más. Y la verdad, esa fantasía desata este episodio Tremendo. terrible en un lugar paradisíaco como el Calafate, que hoy, bueno, ese tema, que es lo que debe preocuparle a la doctora, Por la reacción. otra vez La pone en el está centro. toda la cuestión, y que sabía, que no sabía, que era esto, y vuelve permanentemente ese pasado, ¿viste? Como dice el tango, el pasado que vuelve, porque no podés zafar, porque de pronto estás en otro momento y aparece esta cuestión. Viene el tema Lázaro, que dice, Lázaro amigo. Lázaro no era amiga de él, Lázaro era amigo de él. En la runfla
que existe, sabés que la RUNFLA existe, no son todos personajes absolutamente honorables. La Argentina es un lugar de gente toda honorable, Sí. todos, ¿viste? Cuasi prócer. Todos son próceres, venerables y demás. En el ambiente, más o menos, si vos querés, no te digo atorrante, y ni siquiera muy marginal, ¿sabés qué te dicen? Se la bancó Lázaro, ¿eh? 4 años no se arrepintió. En algunos ámbitos, casi puedo decir, mirá, si este tipo, aparte no era funcionario público, los terrenos esos que compraron con Néstor, que esos terrenos que se compraron con Néstor estaban atados también a la cuestión de esa gran represa que se iba a hacer y que Se malogró. la verdad que no eran estancias en la Sí, provincia en de la Buenos Pampa húmeda, Aires, en la Pampa acá, húmeda. en Chacabuco. Pero no. ¿sabes qué? Esto que estás diciendo también yo lo escuchaba, porque decían, ¿te acuerdas cuando lo detienen a Lázaro, que después detienen al hijo? Dijeron, ahora con eso se va a quebrar y va a hablar. Y no pasó. Yo eso. acá estamos en Animales, con Alejandro nos reíamos todo el día porque yo ¿Cuándo tomaba se el queda? Es teléfono verdad. y decía, Lázaro, pero escúchame, los muchachos están esperando que te quiebres, quebrate, Lázaro. Es verdad. Y el tipo se la bancó eso en el ambiente, si vos querés, de los empresarios, un tipo confiable. Porque acá hay muchos poderosos que tienen su propia agenda. ¿Entendés? No hay. Dicen que el gobierno quiere terminar con Macri. Y yo la verdad no creo eso. Creo que hay poderosos con agenda propia que sí quieren terminar con Macri. Que de pronto pueden apoyar al gobierno, pero no son manejados directamente por el gobierno. Hay poderes, y que para eso estamos los periodistas, los comunicadores, tenés que interpretar más o menos el poder. ¿O vos creés que Moyano depende de la doctora? No, claramente. ¿O vos creés que Cristóbal López, todos tienen sus propias cuentas pendientes Se levanta. que Claro. tienen que resolver? Vos lo que decís es esto, no se equivoquen. En todo caso, si Alberto Cristino o la doctora van por él, hay otros que se han sentido traicionados por los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, Claro. que están pasando la Y factura. acá te estoy diciendo, este es el problema de Mauricio. El problema de Mauricio es el tipo que gana, y te voy a dar una perlita que te va a gustar, gana la elección de mediano término, Sí. casi es para hacerle Histórico. un homenaje. Sí. Gana y choca. Inmediatamente choca la calecita de su gobierno. Tengo entendido que él responsabiliza, no sé si lo dice exactamente así con estas palabras, responsabiliza a su ala política por no haber hecho lo que él creía que hacía falta hacer en la segunda etapa de gobierno. ¿Qué era? Y cuando un ajuste, palabra horrible, hacer una especie de reestructuración Jubilaciones. de muchas cosas, y responsabiliza a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. O sea, antes de creer que se enoja con Marcos Peña y se enoja con los políticos. Se enoja, tengo entendido, según mi información probablemente defectuosa, que con quienes está enojado es con los políticos, que llegó el momento en que había que hacer una especie de reestructuración de cosa nueva y que tenía que ver con los créditos y con todas las cosas que había que hacer en la Argentina, y que desde la política no los quisieron hacer. Y hoy, bueno, lo que tiene que ver con PRO, a partir de lo que hablamos, del crimen De Fabián. de este muchacho, salieron de una forma precipitada, un tanto ansiosa, que me parece que no salieron bien parados. Tengo 2 cables sueltos de lo tanto que estás De diciendo todo lo que vos quieras. que no quiero decirte. La hipótesis es, el gobierno lo quiere preso a Macri. ¿Es más fantasía que realidad? ¿O crees? Totalmente. Si la Argentina desde el 2007 se divide
entre la doctora y Macri. Vos, por supuesto, le decís, a Macri se te va a enojar, yo no tengo nada que ver. A Macri lo iban a ver algunos periodistas, algunos empresarios, y casi le decían, tenés que poner presa a Cristina, vos no la ponés presa porque tenés un acuerdo. No hay ningún acuerdo. Todos dicen queremos justicia independiente, pero van y le dicen al sujeto, hay que meterla presa. Nadie quiere justicia independiente. Esto es para Es zaraza. el piripipí y quedar más o menos bien. Pero en realidad vienen repartiéndose el poder de la Argentina entre los dos. Y hoy, te lo dije el otro día y te lo vuelvo a repetir, todavía, pese a los desastres, si vos querés, hoy las dos figuras más importantes son estos dos. Claro, y vos sostenés, y lo reitero, digamos, que lo que quiere la doctora es una suerte de vindicación de no ser la única que quedó involucrada en negocio. Pero lo que pasa es que tiene mala suerte también la doctora, porque está con eso y le pasan estas Lázaro y dos cosas Fabián. al hilo, todo el mundo que habla de lo mismo, ella también tiene su propia agenda, que yo no sé si es exactamente la agenda del gobierno. Antes de ir a ver cuál es la agenda de la doctora, el hecho del arrepentimiento de Fabián Gutiérrez en la causa de los cuadernos, vos decís no hay que mirarlo como dato pesado en su muerte. Mira, yo lo que pasa es que no te puedo decir cosas, estamos hablando de un muerto, Sí, te claro. puedo hablar de algunas cosas que me consta que dicen algunos amigos de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Hay uno que dice, tenemos que rezarle a San Bonadío, decía. ¿Por qué? Porque nos mete presos a todos los que le robaron al ruso, como lo llamaban a Néstor allá. Le decían lupo, le decían algunos el Claro. ruso, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué es lo que pensaban los tipos de este muchacho? Primero, pudo haberles hecho alguna cosa, alguna imperfección, haberse quedado con algo que no le pertenecía y después los botoneó. Claro. Porque nosotros hablamos en los medios como si todos habláramos desde el lado de la ejemplaridad. Sí, somos los Y la buenos. Argentina no es ejemplar. La Argentina no tiene mucho que ver con esa ejemplaridad. Todos estos señores que auténticamente salen y protestan en el country, me hace acordar a un gran amigo mío, que no te lo puedo mencionar, que vivía en el country más importante de Buenos Aires y le dice a la gente de la Guardia, ustedes tienen que cuidarnos de la gente que está ahí adentro, no de los de afuera. Total. Ahora, vuelvo a esto. ¿Cuál es la agenda de la doctora que vos decís probablemente no coincida con la agenda del Porque gobierno? la agenda, la doctora me imagino que tiene que resolver algunos temas personales. Alberto es un gran operador que de pronto puede saber que si resuelve las cosas que la doctora puede necesitar que se resuelven, ya no es tan necesario tal vez. Quizás demorar las cuestiones es bastante importante. ¿Para qué vas a resolver todo tan rápido? Las agendas no pueden... Estás bravo no, hoy, ¿eh? no tienen por qué coincidir. Pero estás bravo hoy. Pero no tiene, es bravo, es análisis nada más. No ¿Puedo tienen decir? por qué coincidir. Las cuestiones personales de la doctora son sus cuestiones judiciales. Cuestiones judiciales, la doctora sabe que la semana que viene se termina toda esta cuestión de la cuarentena. Y te voy a decir algo más. Dentro de 20 días, cuando veamos y se desate el paquete, lo que queda de la Argentina, vas a añorar la cuarentena. Vas a tener melancolía de la cuarentena. Cuando más o menos se desate, empiezas a ver... Sí, lo que veíamos con Maxi, lo que desocupación, pasa- economía. lo que pasa ¿Qué es lo que viene ahora? La elección. Ahora tenemos el 2021 también. La provincia de Buenos Aires se va a decidir gran parte del poder en la provincia de Buenos Aires. Macri va a ser candidato, seguramente te va a decir que no y te lo va a esperar hasta último momento. Patricia Bullrich va a querer estar. Carrió dice, Ojo si que es vuelvo. necesario. Vuelvo. Sí, claro, ¿cómo no va a ser necesario? Tenés que venir, todos van a querer María Eugenia. volver. María Eugenia está en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno no tiene un gran candidato para competir en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia. Pueden ser dos.
los que están a la altura de ese desafío que es Máximo Kirchner y Sergio Massa. Que se baje Sergio Massa, en todo caso, de la presidencia de la esa Cámara. presidencia, porque la puede tener y demás, y que salga a jugar. Pero esas son Quien gane la provincia de Buenos Aires se queda con el poder en la Argentina. Pero- Es una Argentina lacerada, una Argentina Total. con problemas. Pero digo, si Massa o Máximo termina el mandato el año que viene, ahí, Creo que sí. bueno, en ese caso no, pero digo, si Massa se baja, Acá importa. es un Como autotestimonial. hizo Felipe Solá. Felipe Solá se fue y tenía 2 años más y fue presentó. candidato de vuelta. ¿Entendés? No hay tantas figuras No, claro. de relevancia cuando vos tenés una María Eugenia Vidal enfrente, digamos. Y la doctora debe tener también su propia agenda para que avancen algunas cuestiones de gobierno que no existe. Está todo parado, hermano. Vos lo venís diciendo, la Argentina que viene cuando el impacto de la cuarentena cese es tremenda, digo, social, económicamente. Ahí Social. sentado, Sergio Berni dijo, hay gente que no tenía antecedentes que está delinquiendo. Juan Grabois dijo, o hay un plan de contención, ahí sentado, o la gente va a tomar tierras o va a salir a afanar. Digo, no es una metáfora lo que están diciendo. Por supuesto que no es una metáfora, es anunciado como la novela de García Márquez. Es la crónica. Te lo dicen y es cierto, cuando yo te digo, vamos a añorar la cuarentena, una nostalgia, viste, del encierro, porque por lo menos no tenías en qué gastar, estabas encerrado, podías insultar porque no te podías mover. El problema es cuando puedas salir a algún lado y no puedas ir por otras cuestiones, ¿no? Tengo varias cosas, nos queda todavía un rato. Sí. ¿Te da ganas de opinar de la discusión de si este gobierno está invadiendo la libertad de expresión de los periodistas? Mira, yo escribí un artículo al respecto. Hay mucho periodismo autorreferencial en la Argentina, ¿sabes? Yo creo que no es una discusión de libertad de prensa, es una discusión de poder. La gran pregunta, ¿el periodista tiene coronita? Sí, el periodista tiene coronita. Y para cualquier presidente, encanar a un periodista es el máximo error que puede cometer. El máximo. ¿En ganar? Encanar, es meter preso a un periodista. Ah, encanar. Sí, ¿entendés? claro. Ahora, acá vos tenés, es muy difícil, por ejemplo, para mí, que yo no estoy ni todo el día tirándole a Macri, ni todo el día tirándole a la doctora, cuando yo tengo todavía la pretensión de ser, cuando hago periodismo político, objetivo. Yo creo que lo que está planteado está mal planteado. Acá no hay ni riesgo. Acá hay política, si vos querés, desde ese punto de vista, y hay sectores que están muy comprometidos. Alguno pudo haber tenido alguna actitud como colega que nosotros, por leales, no reprochamos al otro colega. Yo no hago periodismo de periodista, no me interesa nada. Suficiente con haber escrito una novela sobre la prensa que todavía la pago desde hace 36 años. Que por ahí se encuentra, el Gran Diario se encuentra, para los que tengan ganas de leer un gran texto, recomiendo enormemente. Pero digamos, no creo que haya un problema hoy contra la prensa. Sí, lo que veo que hay agendas propias de poderosos que de pronto tienen algunos adversarios que pasan por la cuestión de la prensa, pero después, ¿a qué presidente le puede interesar ser protagonista de documentos de ADEPA, de la CIP, pedidos? Si acá no hay un problema de expresión. Acá tenés tipos jugados de un lado y del otro, y de pronto algunos locos como yo que quiero más o menos... Que sobre este tema opinás de esta manera. Pero Y por supuesto, con fundamento. Por supuesto, como sea. Y soy consciente que hay poderes fuertes, concretos, que tienen su propia dinámica, ¿no? de conducta. Replica un poco esto, me parece, lo que vos decías antes, que hay algunos empresarios con agenda propia que usan
el demonizar a Macri o a la doctora, no por eso mismo, sino porque son sus intereses. Y lo mismo pasa con el periodismo. Pero eso pasa, digamos, ¿qué es lo que pasa con Macri? Con Macri no creo que sean problemas desde la política. Macri tiene algunas cuentas con empresarios. Que él de pronto puede decir que empresarios, no, esto no es así, se equivocan, yo quise. Pero de pronto ocurrieron algunas cosas en momentos en que estaban quizás muy ganadores, que ni se dieron cuenta, ni sospechaban que perdían. Yo, con alguna gente muy importante del Sí, es gobierno, verdad. 3 días antes de las PASO, que me decían, Jorge, van a reelegir los 3. Y yo les decía, ven otra película. Decían que estaba la diferencia del 3%. No, Cuando- no, 1%, 2%, Sí. después en la segunda. Le damos vuelta. Entonces después que lo más fácil le echaban la culpa a Marcos Peña. ¿Qué tenía que ver Marcos Peña? Nadie se le atrevía a decir A Macri. que Macri, y yo te insisto en mi definición que les molesta a los macristas y a los antimacristas, Macri es un buen producto desperdiciado. Pará, ahora lo justificamos de vuelta después de los consejos comerciales. Dame un instante, por favor. Muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Es inmensa la cantidad de gente que te ve, que nos aclaran que el mandato de Máximo comenzó 2019, así que formalmente tiene hasta el 2023. Sería el mismo caso de Sergio Massa. Lo que hizo Felipe Solá, acordate. Claro, totalmente. 2 años, porque cuesta producir un candidato. Y un candidato en la provincia de Buenos Aires puede ser un intendente. Desconfianza con otros intendentes. Nunca fue bien cuando fueron con intendentes. Claro. Algún ministro que quiera hacer. Hablan, Catopodis. Puede ser un bueno, puede ser buena Fernanda Raberta. Me parece muy bien, pero son todos... Santiago Cafiero también, mencionado Espera, como espera, posible espera, candidato. no te tengo que dejar hablar ahora. ¿La política argentina sigue siendo de los dos protagonistas, la doctora y el ángel exterminador? Son los dos que se reparten el poder desde los últimos 10 años seguro. Y están cómodos los dos así. Digamos. El que lo tenía a Macri como el adversario ideal era Néstor. Néstor quería competir con él, Claro. porque él creía que tenía algo que ver con la izquierda y demás, y el otro con una imagen de derecha o de liberal, conservador, ¿entendés? Digamos, lo que pasa es que esa imagen que tenía Mauricio, si lo hubieras puesto un poco más, si vos querés, de política peronista menemista, y toda esa cosa que él representaba, le ponías un acompañamiento en materia de inversiones, de trabajo, podías haber hecho un producto mucho mejor, porque tenías un tipo que daba prácticamente el piné, buen relato. En política es importante tener un buen relato. Él lo tiene, el buen relato. Estuvo secuestrado, un padre conocido, con mujeres maravillosas, los peronistas fascinados, podía ser un mafioso, los peronistas también sueñan con tener, ¿viste?, algún capo de estos. Era un producto, habla idiomas. Sí, se a ese codea. pibe tenías que haberle puesto política, no tenías que haberle hecho focus. No tenías que ponerle marketing, tenías que haber dado política, decisión, un tipo que funcionaba muy bien en el exterior, con todos, con Obama, con Macron, y la verdadera política es la política internacional. Fue desaprovechado. Ahora yo no sé qué es lo que hará, cómo viene, si va a estar entre halcones, palomas, qué es lo que va a hacer. Hoy, si él quiere armar su foto de familia política, no tiene por qué estar en el centro. Hoy en el centro puede estar Horacio Rodríguez Claro. Larreta, puede estar también María Eugenia Vidal, los radicales que tienen ganas de mojar la estampita, aparecer en algún lado, ¿no? Hago la pausa y quiero preguntarte algo más todavía. Pasó desapercibido, que tenemos tanta pandemia. El presidente volvió a insistir con que hay que cambiar el capitalismo. Quiero tu opinión sobre lo que dijo Alberto Fernández. Uy, los capitalistas están preocupados. Pausa y volvemos. El presidente dijo que hay que cambiar el capitalismo. Y mira, están muy preocupados en el Departamento de Estado, en el Tesoro americano, todos dicen, no, mirá lo que dijo Alberto Fernández, tenemos que cambiar. El presidente reacciona muchas veces casi, son reacciones instintivas. Por ejemplo, a él le molestó mucho que Estados Unidos ponga
un candidato para el BID. Porque él pensaba que por algunos favores que él le hizo también al candidato que ponen en el BID, Javier Carone, porque Javier Carone le pide a Alberto que Alberto haga alguna gestión en Venezuela Sí. con alguna gente que estaba ahí demorada, detenida, y se lo hace. De pronto pensaba Que le iban a devolver. que eso era para América Latina y para su candidato, que es Gustavo Vélez, ¿no? Bueno, me quedó para la próxima ampliar un poco este tema. Yo también estoy preocupado del capitalismo, ya me parece que si Alberto dice Está que hay bravo, que modificar... Está bravo. No, ya está, hermano. Placer verte. Voy a hacerme trotskista ahora, sí. Placer verte, gracias. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020 esta mañana.